Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy con oración como así siempre hacemos. Y nuestro Dios estará contento y nos llenará de sus bendiciones. Comenzamos entonces orando. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu bendición. Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor. Queremos tener una comunión total y plena, Señor, a fin de que podamos, Señor, recibir tu gracia. Señor, oramos especialmente por aquellos que están pasando por momentos malos, difíciles, debilidades, sobre todo aquellos que están enfermos, Señor. Señor, pedimos que tú estés consolando con tu misericordia, con tu amor estés sanando y recuperando y fortaleciendo a todos, Señor. Que así la congregación toda hoy, a través de tus bendiciones y tus poderes, Señor, que hoy sea otro día más de gran victoria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Efesios capítulo 5, los versículos 1 al 7. Efesios capítulo 5, los versículos 1 al 7. Leemos juntos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Estamos con la palabra de Dios sobre cómo vivir la nueva vida de los renacidos y hechos miembro de su iglesia. Antes de la gracia de Dios que nos alcanzara, éramos encadenados por el pecado. Pecábamos porque éramos pecadores. Es decir, como éramos sometidos por la potestad de Satanás, siendo hijos de desobediencia, no podíamos dejar de pecar. Por tanto, estábamos siempre bajo la ira de nuestro Dios. Pero por la obra redentora de nuestro Señor Jesús y con su muerte, mis queridos hermanos, la muerte expiatoria y su resurrección victoriosa, llega a su reino de Dios aquí en la tierra, derrota la potestad del enemigo, comienza a venir el reino de Dios aquí en la tierra. Y por esta gracia precisamente, mis queridos hermanos, esta gracia de Cristo, quien cree, acepta a Jesús como su Cristo y Señor, la cadena del pecado se rompe, inicia una nueva vida, es salvo y se convierte en hijo de Dios. Además, se convierte en el miembro de la iglesia de Cristo y sirve el reino de Dios ya presente aquí en la tierra a través de su iglesia. Mis queridos hermanos, hoy nosotros somos los renacidos. Nosotros somos los hijos de Dios, porque nosotros recibimos la gracia de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Cristo. Por tanto, mis queridos hermanos, Satanás ya no tiene potestad sobre nosotros. Satanás ya no puede hacer lo que quiere. No puede hacer que nosotros pequemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya nos liberó del pecado. Entonces la pregunta, ¿Satanás, nuestro enemigo, renunció su tarea de corrompernos con el pecado? No, de ninguna manera. Aunque no tenga el manejo o el mando para que nosotros pequemos, pero sí, él usa la sutilidad suya, usa su influencia, nos tienta a que nosotros mismos pequemos. Por eso, si le damos lugar, él nunca desaprovechará. Él vendrá con todo, incentivará nuestra vieja costumbre de pecar para que pequemos. Y justamente Efesios capítulo 4, versículo 27 dice así: ni deis lugar al diablo.
ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo se puede hacer? En los versículos que vimos en el culto matutino de ayer, verificamos que tenemos que despojar toda esa vieja costumbre del viejo hombre. Claro que nosotros seguimos teniendo la memoria del pecado. Entonces, cuando llega la tentación de los placeres del pecado, placer de este mundo, que es un pecaminosa, de repente somos tentados y de repente nos caemos. Y dice la palabra, dejemos, despojemos, saquemos de nosotros la vieja costumbre y que solo hagamos activamente el bien en Cristo Jesús, ayudando a los necesitados, ofreciendo nuestras manos, haciendo obras buenas, obras de bien para la gloria de nuestro Dios. De esa manera no le damos el espacio. Y la palabra, el texto de hoy, aún dice mucho más con vehemencia y con fuerza. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros como vienen a santos, como conviene a santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente no pequemos, no hagamos el pecado, sino que ni siquiera nombremos, ni siquiera digamos. Sería más o menos en nuestra jerga popular de hoy, ni siquiera pensemos. En el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice que no nos dejemos de engañarnos por las enseñanzas falsas. Pues esa palabra que son tan dulces, de repente parece que contiene algo bueno y parece que nos conviene, pero si viene del pecado, si viene de la gente que pertenece a este mundo pecaminosa, entonces no nos dejemos de engañar, ni pertenezcamos, ni juntemos con ellos. Alejemos del pecado. Mis queridos hermanos, hoy comenzamos el día porque el Señor nos permite. Y justamente comenzamos con esta palabra, cómo tenemos que vivir nosotros los santos, los hijos de Dios. No dar lugar al enemigo Satanás. Despojando toda nuestra vieja costumbre de pecado. Haciendo el bien. Ni siquiera nombrando el pecado en nuestra boca, ni pensando. Y mucho menos juntando con la gente pecaminosa. Porque muchos de ellos nos llegan con palabras sutiles, palabras dulces, pero no nos dejemos de engañar. De esa manera hoy la palabra dice que seremos hijos amados de Dios, imitadores del mismo. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a orar de esta manera. Las 3 oraciones que hacemos siempre juntos. Primera oración, que ni siquiera nombremos el pecado, solo alejemos. Segunda oración, que estando en Cristo hagamos el bien y hablemos de su evangelio. Tercera oración, que no dejemos engañar por el pecado. Oramos estas 3 oraciones juntos, después individualmente. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, oramos que no pequemos, ni siquiera nombremos del pecado, solo alejemos. Y también, Señor, estando en ti, Cristo, hagamos siempre el bien y que hablemos siempre de tu evangelio y que no nos dejemos de engañar por el pecado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.